Ahora vamos a recordar un poco acerca de las matrices diagonales. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada que tiene valores únicamente, no nulos, digamos, únicamente en la diagonal principal, que sería en A sub 1, 1, A sub 2, 2. De ahí todos los demás valores son 0. Y como ustedes se podrán imaginar, el tener este tipo de matrices simplifica algunos de los cálculos. Así que son útiles para nosotros y es conveniente tener algunas cosas representadas por matrices diagonales. Y entonces, adicionalmente nosotros escribimos diag y aquí ponemos los valores que corresponden a la diagonal principal, ¿verdad? Para referirnos a una matriz diagonal. Y entonces una propiedad importante de la matriz diagonal es que cuando yo deseo multiplicarla por ella misma, por ejemplo a cuadrado, que sería a multiplicado con a, esto va a resultar en elevar los elementos de la diagonal al cuadrado. De la misma forma va a suceder con la multiplicación, ¿verdad? Y entonces voy a tener yo la facilidad de realizar cálculos con matrices diagonales. Entonces si yo tengo aquí el producto de dos matrices diagonales, pongamos A1, A2, hasta n por la matriz diagonal B1, B2 hasta Bn, el resultado va a ser una matriz diagonal con los productos de los elementos diagonales correspondientes. Entonces es una matriz muy conveniente para poder utilizar a la hora de simplificar cálculos. Y entonces una forma de representar nuestros operadores usando esta matriz diagonal es si nosotros obtenemos si tenemos este operador, usamos una base B formada por vectores propios. Entonces aquí nosotros podemos ver que f aplicado a b sub 1 va a ser igual a lambda 1 por b sub 1. F aplicado al b sub 2 va a ser igual a lambda 2 por b sub 2. Y así sucesivamente, lo que quiere decir que los vectores de coordenadas de cada uno de estos imágenes, de cada una de estas imágenes, respecto de esta base, ¿verdad? Va a tener la forma lambda 1 porque las coordenadas del f de b1 son lambda 1 y todos los demás 0. Luego vamos a tener 0, lambda 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, vamos a tener una matriz diagonal. Y entonces, en términos de operaciones matriciales, cuando nosotros tenemos esta f representada respecto a la matriz, a la base canónica, lo que nosotros haríamos en este caso para cambiar esta representación a la nueva sería poder multiplicar por los respectivos matrices de cambios de base. Es decir, yo acá voy a formar la matriz P que va a tener como vectores b sub 1, b sub 2 hasta b sub n en forma de columna, por supuesto. Esta es una matriz de vectores propios. Y entonces al tener esta matriz de vectores propios, yo puedo multiplicar f por p. Y entonces nosotros sabemos que esto va a ser f por b1, f por b2, hasta f por b sub n. Y eso no va a ser otra cosa más que lambda 1 por b sub 1, lambda 2 por b sub 2, hasta lambda n por b sub n. Y entonces nosotros sabemos que aquí nosotros tendríamos fila por la matriz que corresponde
a las columnas, es decir, acá nosotros tendríamos B sub 1, B sub 2 hasta B sub n por la matriz. Aquí tenemos fila por esta columna, debe dar lambda 1 B sub 1, o sea que aquí tendríamos lambda 1 y todos los demás 0. Ahora fila por la segunda columna me debe dar lambda 2 por B sub 2, o sea que acá voy a tener 0, lambda 2, 0 y así sucesivamente. Y entonces acá lo que nosotros tenemos es que tenemos la matriz P por la matriz diagonal que tiene en su diagonal los valores propios. Ahora entonces nosotros obtenemos la ecuación que necesitamos para poder escribir nuestra matriz diagonal, que yo voy a representar por una D. La matriz diagonal formada con los valores propios. Entonces la ecuación que nosotros hemos obtenido es que F por P es igual a P por la matriz diagonal, lo que quiere decir que para obtener la matriz diagonal yo voy a multiplicar por P inverso a F y a ese mismo F por P. Esto nos va a recordar a la acción de conjugación dentro de los grupos que habíamos estudiado en teoría de grupos. Aquí hay una acción de conjugación. Aquí tenemos nosotros la forma de diagonalizar nuestra matriz, la cual nos va a ser útil en algunas aplicaciones.